Bueno, hola a todos. Os doy la bienvenida a esta conferencia sobre los sistemas de información geográfica y el COVID-19. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra presencia y gracias también a mis compañeros de la escuela CUP por preparar y organizar este encuentro. Bueno, para los que no me conocen, me llamo Carlos Revilla, soy responsable del área de sistemas de información geográfica y de trabajos de fin de máster en energías renovables en la Escuela de CUP y también me encargo de la política agrícola común en el departamento francés de l'Aude, donde trabajo y vivo actualmente. Y bueno, decirles que sean libres de formular por escrito en el chat cualquier pregunta que les vaya surgiendo a lo largo de la conferencia, ya que en los últimos minutos de la conferencia pues responderé con mucho gusto a todas las preguntas que hayan hecho. Bueno, pues comenzamos. En esta situación de pandemia en la que vivimos, que nos ha pillado a todos por sorpresa, todos nosotros hemos conocido, hemos estudiado u oído hablar de otras crisis anteriores de dimensiones más o menos mundiales, como por ejemplo la crisis del petróleo de 1973, que condujo a un corte de suministro de petróleo en los países del Golfo hacia Europa, los ataques terroristas del 11 de septiembre, que cambiaron para siempre por completo las medidas de seguridad en los espacios públicos, sobre todo en los aeropuertos, y la crisis financiera de 2008, que hundieron las economías de medio mundo. Pero ninguna de estas crisis puede compararse ni por su alcance ni por su magnitud a la crisis actual del COVID-19. Está poniendo en jaque las economías de todo el mundo, con bajadas históricas del Producto Interior Bruto, con deudas astronómicas. Ha cambiado completamente nuestra forma de relacionarnos, imponiéndonos la distancia social, llevar mascarillas, con limitaciones en el número de personas que nos podemos reunir. Y también está cambiando la forma en la que trabajamos, gracias al teletrabajo, que algunos ya lo hacíamos, pero que hoy en día se ha generalizado. Así que sean conscientes de que estamos viviendo historia en estos momentos. Así que bien, he querido en esta conferencia analizar un poco el poder de los sistemas de información geográfica como referente de esta situación actual del COVID-19. Y bien, comentaros que más allá de la utilización clásica que todos conocemos de los sistemas de información geográfica, como para temas de inmigración, de control demográfico, de medio ambiente, riesgos ambientales, urbanismo, hoy en día hay un ámbito en el que, si bien ya lleva muchos años existiendo, a menudo no se menciona en los ejemplos, pero los sistemas de información geográfica se han convertido en una herramienta fundamental en este campo. Es la medicina y la salud pública. Y vais a ver que la situación actual lo ha puesto más que nunca de manifiesto. Entonces, este año estamos utilizando, como nunca lo hemos utilizado antes, los sistemas de información geográfica para dar respuesta a esta crisis, pero sobre todo para tomar mejores decisiones en la gestión y en la planificación de recursos. Todo ello está basado en el mismo lenguaje, el lenguaje geoespacial de la ubicación. En la conferencia de hoy quiero hablaros de cómo los sistemas de información geográfica están viviendo su momento a lo largo de esta pandemia y cómo están ayudando a mitigar un poco los efectos negativos del COVID. Pero antes, echemos un vistazo atrás en el tiempo y déjenme hablaros de la primera vez que se utilizó un sistema de información geográfica para controlar una epidemia. Este hecho cambió radicalmente la forma de estudiar las epidemias, ya que sentó las bases de lo que conocemos hoy como la epidemiología moderna. Tuvo su origen a mediados del siglo XIX en Londres a partir de un brote de cólera. En esta época, el cólera era una enfermedad de la que poco se sabía, pero su alta mortalidad, la facilidad de contagio y la ausencia de cura hacía que fuese una enfermedad muy temida. La gente moría por deshidratación en unas 10 o 12 horas, para que os hagáis a la idea. Además, por aquel entonces había varias teorías sobre la transmisión del cólera. Se pensaba que el cólera se podía transmitir por el aire o por el contacto directo con enfermos o incluso por el consumo de alimentos en mal estado. Pero el doctor Snow tenía otra teoría.
y es que pensaba que la causa de la transmisión de esta enfermedad era el consumo de agua contaminada por esta bacteria y no el aire que se respiraba ni el contacto con enfermos o con pacientes con cólera. También cabe decir que por aquel entonces el sistema de alcantarillado y distribución del agua potable no era como el de hoy en día, sino que eran sistemas muy precarios y era bastante frecuente que los pozos desde los que la gente sacaba agua potable estuviesen contaminados por aguas sucias de desagüe y fuesen la fuente de contagio de muchas enfermedades. Entonces, para demostrar su teoría, el doctor Snow empezó a dibujar sobre un mapa una raya en el lugar de residencia en los que se producía una muerte por cólera, llegando a registrar alrededor de 500 muertes en pocos días. Y se dio cuenta que todas estaban alrededor de una misma zona. Había casos más aislados, pero la mayoría de los casos estaban condensados en la misma zona. Es decir, hizo lo que conocemos hoy como un análisis espacial. Hizo un análisis geográfico de esta pandemia. Y fue aún más lejos, porque para entender estos resultados, lo que hizo fue realizar un diagrama de Voronoi de los distintos pozos de agua del centro de Londres. ¿Y qué es esto del diagrama de Voronoi? Bueno, el diagrama de Voronoi es la forma matemática en la que hoy se divide el mundo. Para que os hagáis a la idea, si tenemos un conjunto de puntos en el plano, el diagrama de Voronoi es la división de dicho plano en regiones, de tal forma que cada punto se le asigna su propia región y entonces se puede afirmar que todo lo que está al interior de cada región estará más cerca del punto propietario de la región que de cualquier otro punto. Veamos cómo se construye un diagrama de Voronoi. Como veis aquí en la imagen, tenemos el punto A y el punto B. Entonces, se traza una línea recta entre el punto A y el punto B y a continuación una línea perpendicular que cruza esta recta AB por la mitad. De esta forma se crean dos regiones. Se puede afirmar que todo lo que está en la parte verde está más cerca del punto A que del punto B. Y todo lo que está en la parte amarilla está más cerca del punto B que del punto A. Y del mismo modo, si hubiese más puntos, la forma de hacer regiones en realidad es la misma, pero las líneas perpendiculares que van a delimitar estas regiones, cuando se cruzan, se fusionan para no crear subregiones entre ellas. Entonces, en este ejemplo, que veis, sobre un mapa en el que hay un conjunto de puntos, los puntos azules, si añadimos un nuevo punto, el punto rojo, podemos preguntarnos, ¿cuál es el punto azul más cercano al punto rojo? Pues con el diagrama de Voronoi es muy fácil de saber. Me imagino que os suene esto del diagrama de Voronoi. En realidad, el diagrama de Voronoi es la tecnología que utiliza hoy en día vuestro teléfono móvil. Cuando buscáis en Google restaurante de comida china y te dice 5 restaurantes cerca de ti, lo hace gracias a un diagrama de Voronoi. O, por ejemplo, cuando queréis echar gasolina y buscáis la gasolinera más cercana, un diagrama de Voronoi. En fin, volviendo al tema, gracias al diagrama de Voronoi que hizo el doctor Snow, se dio cuenta que la mayor parte de las muertes estaban concentradas en la región del diagrama de Voronoi que correspondía con el pozo de Broad Street. Y dedujo entonces que de alguna forma estas muertes estaban relacionadas entre ellas con el suministro de agua de este pozo. Además del análisis espacial que hizo el doctor Snow, para demostrar su teoría, tomó muestras de agua de los pozos de Londres y especialmente del pozo de la calle Broad, para llevarlas a analizar a un laboratorio e identificó efectivamente la presencia del organismo causante de esta enfermedad en este pozo, además exclusivamente en el pozo de la calle Broad. Entonces se dio cuenta que efectivamente el agua estaba contaminada con aguas residuales y, como ya mencioné antes, los sistemas de alcantarillado y suministro de agua potable no eran tan sofisticados como los de hoy en día. Entonces dedujo que el pozo responsable de la epidemia de cólera en Londres era el pozo de Broad Street. Así que finalmente, a la vista de los resultados de este estudio, consiguió convencer a las autoridades para que cerraran el pozo de la calle Broad, hecho que condujo a que el brote de cólera se extinguiese en pocos días. La comunidad científica
aceptó la teoría del doctor Snow, aunque ya después de su muerte, porque murió 2 años más tarde que su estudio. Y hoy en día consideramos este mapa y los estudios del doctor Snow como pioneros en el uso del método geográfico para el estudio de una epidemia. Además, cambió radicalmente la forma en la que se pueden visualizar los datos, ya no solo como una información, sino como una prueba de ellos mismos para demostrar una teoría. Es cierto que ya existían anteriormente estudios sobre enfermedades infecciosas que se apoyaban en mapas, antes de que Snow realizase su mapa sobre el cólera. Pero es la primera vez que este estudio de transmisión del cólera y el uso de mapas condujo a la solución, es decir, a la erradicación del brote de cólera en Londres, y por esta razón se le atribuyen los méritos y el título de padre de la epidemiología moderna. Y bien, volvamos a la actualidad. Hoy en día, los problemas de salud pública actuales tienen un alcance mucho mayor que los que tuvo que afrontar el doctor Snow. Y los investigadores dependen de los sistemas de información geográfica y de otras aplicaciones cartográficas e informáticas para ayudarles en su análisis. Justamente, la informática de la salud pública es una especialidad emergente que se centra en la aplicación de esta tecnología de la información a la investigación en materia de salud pública. Para ello, un sistema de información geográfica, o más generalmente llamado un sistema de apoyo a la decisión espacial, ofrece técnicas de visualización geográfica mejorada que conducen a una comprensión y a una capacidad de toma de decisiones más rápida, mejor, más sólida en multitud de ámbitos y, sobre todo, ya lo veréis, en el ámbito de la salud pública. Veamos un ejemplo. En el mapa que os pongo en pantalla se muestran las tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares entre los varones blancos mayores de 35 años en Estados Unidos entre el año 2000 y el año 2004. Este análisis, a través de un mapa, por ejemplo, puede ayudar a decidir en qué ciudades hace falta un servicio de atención a enfermos de patologías cardiovasculares más grande o dotado de más medios, y en qué lugares sería suficiente dedicar los recursos justos que permitan asegurar unos servicios mínimos. En salud pública, los sistemas de información geográfica son herramientas muy poderosas, ya que son capaces de combinar multitud de datos. Entre ellos, datos demográficos, como la edad, el sexo, la distribución; datos de salud, como los tipos de enfermedad, la incidencia, la prevalencia, características clínicas, patológicas, y características del medio natural, como el clima, la altitud, la precipitación y cualquier otra información que el especialista considere necesaria. Y se pueden obtener resultados tales como precisar áreas de influencia de una determinada enfermedad, o la distribución por edades o por sexo, o de determinadas condiciones del medio ambiente. Y con ello, la posibilidad de que una enfermedad pueda presentarse en otras áreas por tener las mismas condiciones naturales o las mismas condiciones demográficas, es decir, la anticipación y la predicción de enfermedades. Pero hay que tener en cuenta que en realidad los sistemas de información geográfica por sí solos no son capaces de establecer lo que entendemos como la causalidad de las cosas, pero sí son capaces de dar la confirmación de estas relaciones causales que están previamente establecidas. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, en un estudio realizado sobre la hepatitis C y el uso de drogas intravenosas. Los sistemas de información geográfica, por ellos mismos, no permiten demostrar la correlación entre la enfermedad y el consumo de drogas intravenosas, pero permiten confirmar que esta relación existe con un estudio demográfico de la población con hepatitis C comparada a un estudio de la población que consume drogas intravenosas. Y del mismo modo que un sistema de información geográfica puede servir a confirmar estas relaciones causales, puede también servir para desmentirlas. Y ahora bien, actualmente estamos viviendo un evento global, de los que ya consideramos el más grande de la historia moderna después de la Segunda Guerra Mundial. Este evento ha generado una enorme crisis en todos los sistemas de salud y en la economía de todo el mundo. La novedad no es la pandemia en sí misma, que, como decía antes, ya tenemos registros históricos de otros virus, otras epidemias y otras pandemias. Aquí la novedad es que hoy en día
gracias a los avances de la ciencia, de la medicina, la tecnología, de la informática, de los sistemas de información geográfica y de los sistemas de comunicación, disponemos de herramientas muy potentes que nos permiten hacer un seguimiento casi en tiempo real del avance de la pandemia de COVID-19 y que ayudan a orientar la toma de decisiones de los gobiernos. Esto es lo que está sucediendo actualmente con el COVID-19. Disponemos de todos los datos necesarios. Hay datos por todas partes. Cada país dispone de su base de datos, con el número de test realizados, el número de positivos, el número de muertes, el número de gente recuperada, bueno, lo que conocemos hoy en día como el Big Data. Además, hay una cierta armonía entre los datos que recoge cada país, que no es una casualidad, es lo que se conoce como un estándar. Todos los países recogen el mismo tipo de datos, los reportan periódicamente a la Organización Mundial de la Salud o a otro tipo de organismos supranacionales. Estos datos se depositan en plataformas, en servidores, para que sean accesibles a todo el mundo a través de Internet. Como por ejemplo, os pongo ahí un par de plataformas, son GitHub y Wordometer. Os recomiendo sobre todo echar un vistazo a esta última, Wordometer, porque mide multitud de datos en tiempo real, es bastante interesante. Entonces, lo que os pongo ahí en la captura de pantalla, tenéis una imagen de la tabla COVID de la página de Wordometer. Entonces, lo que se ha hecho es coger toda esta información que está ya organizada por países, por zonas geográficas, e integrarla en un sistema de información geográfica. Y por medio de un mapa podemos acceder a toda esta información de una forma muy visual y fácil de entender, mucho más que si está solo en una tabla o en una base de datos. Además, como más o menos todos los países han recopilado las mismas características o atributos, como os decía, el número de infectados, número de muertes, recuperados y, por diferencia, el número de casos activos, podemos realizar mapas comparativos que nos representan toda la información de una forma muy fácil para entenderla. Entonces, una de las plataformas más populares y más difundidas es la creada por la Universidad de Medicina Johns Hopkins, que ha realizado un visualizador de datos COVID con la ayuda de una herramienta de ERRI que se llama ARGIS, en la que podemos visualizar todos estos datos que visualizábamos en la tabla anterior. Otro ejemplo es el que ha puesto en línea la Organización Mundial de la Salud, que también está muy bien, está perfectamente elaborado y nos muestra, como el anterior, un mapa del mundo con los datos de COVID-19 y las muertes. Este mapa también está elaborado con las herramientas de ERRI. Y por último, otro ejemplo lo tenemos con el mapa que ha realizado la empresa Metabiota, que es una empresa que está especializada en el monitoreo de epidemias a nivel mundial. Ya desde mucho antes del COVID se especializaron en esta rama e incluso os recomiendo que echéis un vistazo también a esta plataforma. Además del seguimiento del COVID-19, realiza un seguimiento de otras enfermedades epidémicas en todo el mundo en tiempo real. Y bueno, que es muy fácil visualizarlo en el mapa porque hay un filtro que permite filtrar por enfermedades. En fin, estas plataformas están siendo utilizadas por todo el mundo, sobre todo para informarse en tiempo real del avance de la pandemia, pero del mismo modo que a mediados del siglo XIX el doctor Snow fue capaz de replantear nuevas teorías para la medicina de la época, hoy en día los científicos siguen apoyándose en estos mapas para elaborar nuevos patrones de distribución del virus. Gracias a estos mapas deducen nuevas teorías, crean nuevos protocolos de actuación para frenar el avance de la pandemia actual. Y como os decía antes, os animo a consultar estas plataformas y consultar los datos que ponen a disposición en vuestros países o en los países vecinos y en definitiva en todo el mundo porque están muy bien hechas. Y bueno, como conclusión de este apartado, no me quiero extender mucho sobre el impacto tan devastador que está dejando el COVID en todos los países, tanto en Latinoamérica como en Europa, así como en el resto del mundo. A día de hoy podemos contabilizar más de 100 millones de infectados en todo el mundo y, desgraciadamente, más de 2 millones de personas han perdido la vida por el COVID-19. Un elemento común a todos los países es que la rápida extensión del virus ha puesto en jaque los sistemas sanitarios, saturando en pocas semanas la capacidad de los hospitales para atender a todos los pacientes al mismo tiempo.
Por este motivo, se han tomado todas las medidas posibles para frenar el avance del virus y evitar el colapso absoluto de nuestros sistemas sanitarios. Y este hecho me permite introduciros otra utilidad de los sistemas de información geográfica, que es lo que conocemos como la trazabilidad de los contagios por COVID-19, que es un poco más compleja que la visualización de los datos que hemos visto antes y que sobre todo persigue un objetivo que es todavía más difícil, que es la anticipación que nos permitiría prevenir estos contagios y reducir el volumen de contagios de un país. Entonces, a mediados del año pasado, en verano, hubo un estudio publicado en la revista de medicina The Lancet que confirmó efectivamente que el seguimiento o el rastreo de los positivos de COVID-19 y de sus contactos es fundamental para controlar la pandemia. Hoy en día sabemos que el 99% de los casos, el virus se transmite de persona a persona. Y es por eso que se ha vuelto absolutamente necesario disponer de estos medios de identificación y de trazabilidad de las personas infectadas a través de un sistema de rastreo de contactos. Pero, ¿cómo se puede construir un sistema de rastreo que sea eficiente? Si además sabemos que la mayoría de nosotros estamos continuamente en movimiento. Vamos a la oficina, hacemos la compra, viajamos en transporte público, sacamos al perro. Además, cada uno de nosotros somos un vector perfecto para el virus. A cada lugar al que vamos podemos contagiarnos del virus. Y en el caso en el que estemos ya contagiados, a cada lugar al que vamos estamos transmitiendo y contagiando el virus a otras personas. Cada país ha impulsado en muchas ocasiones en un sistema de ensayo-error su propio método. A continuación les hablaré de algunos de los distintos ejemplos que se han realizado a través del mundo. Uno de los casos más famosos es el de Corea del Sur, pues ha sido uno de los ejemplos más efectivos, pero a la vez más polémicos a nivel global, sobre todo por el método de obtención de datos. En Corea del Sur se utilizaron datos de la Agencia Nacional de Policía, de las 3 compañías de telefonía móvil más importantes del país y de unas 20-22 compañías de tarjetas de crédito. El sistema tardaba unos 10 minutos en analizar el movimiento de las personas infectadas, pero además permitía identificar todas las personas con las que potencialmente se ha estado en contacto. Esto es impensable en países que tienen normas muy estrictas sobre la privacidad de las personas o sobre los datos de carácter personal, aunque cabe decir que las autoridades coreanas se han comprometido a eliminar este rastreo al final de la pandemia. Ya veremos. Otro caso fue el de Nueva Zelanda. Fue uno de los países más aplaudidos por la gestión de su pandemia, puesto que logró declarar que el virus estaba controlado muy tempranamente, quizás por el efecto isla. En un principio el sistema fue manual. Contaba con alrededor de 100 personas en un centro de llamada para trazar los contactos estrechos de todos los infectados. Más tarde se dieron cuenta que la tarea era muy grande, entonces crearon la aplicación New Zealand COVID Tracer, que posibilita un seguimiento GPS de los lugares que visitan quienes están contagiados por el virus. Y el último ejemplo del que quiero hablaros es el de Estados Unidos. Hay que decir que el rastreo de casos en Estados Unidos no es nacional, sino que cada estado tiene su propio sistema de rastreo. Algunos estados, como Washington y California, han logrado imponer programas de rastreo con miles de empleados. Son varios estados que no han querido utilizar la tecnología de Apple y Google, que especialmente ha sido creada para ello a nivel global, sino que han optado por un ejército de rastreadores. Pero, claro, solo los estados con más medios económicos han podido permitírselo y están haciendo un buen trabajo. Pero sea cual sea el método de rastreo, todos tienen aspectos comunes. El primero es la recolección y la administración de los datos. Esto debe realizarse de la forma más eficiente posible para reducir al máximo, de un lado, las fuentes de error y, por otro, los tiempos de recolección de información, porque el tiempo juega en nuestra contra. El segundo punto es el análisis de los datos, que permitirán comprender mejor el problema e incluso elaborar patrones de transmisión del virus.
Y por último, la evaluación y la toma de decisiones. Es la etapa fundamental, es la etapa en la que finalmente podremos evaluar la información que nos llevará a la toma de decisiones más o menos acertada, con el fin de frenar la transmisión del virus y reducir así el número de contagios. Decir que en cuanto al primer apartado, el de la recolección de datos, independientemente del modo en el que se obtengan, tienen que estructurarse de forma a que puedan entenderse y que se pueda trabajar con ellos. Tienen que responder a patrones estandarizados, que se llaman. Por ejemplo, os voy a enseñar un ejemplo que representa esta situación, el rastreo basado en la geolocalización. Es un ejemplo ficticio realizado por la ingeniera Alicia Pérez, de la empresa Telemática S.A. El ejemplo está realizado con ArcGIS Pro, que es la herramienta de Esri, y es un ejemplo que ella presentó en Perú el pasado 18 de noviembre. Por cierto, Día Mundial de los Sistemas de Información Geográfica. En el ejemplo se analiza la trazabilidad de los contactos de 3 personas positivas a COVID-19. Estamos hablando solo de 3 personas, sabiendo que en realidad son miles, cientos de miles, incluso millones. Entonces, se crea una base de datos que diferencia el grado de contacto entre personas. De grado 0, es decir, los pacientes iniciales, identificados como positivos, hasta el grado 3, siendo el grado 1 el contacto directo con el paciente positivo de grado 0. El grado 2, el contacto directo de un contacto de grado 1. Y el grado 3, un contacto directo con un contacto de grado 2. Bueno, me imagino que se entiende. Es un ejemplo bastante simplificado, porque cuando se establecen estas listas de casos de contacto, hay otros factores que se toman en cuenta para evaluar mejor los factores de riesgo, como puede ser la edad, las patologías existentes del paciente, si tiene asma, si tiene cáncer, si tiene enfermedades cardiovasculares. Bueno, en nuestro ejemplo nos quedaremos únicamente con el nombre del paciente y las coordenadas geográficas de su lugar de residencia habitual. Y también, evidentemente, el resultado de su test PCR o antigénico, marcado con Y para sí, yes, y con N para no, el resultado negativo. Para la identificación de los casos de grado 1 que han sido contagiados por el paciente positivo de grado 0, se establece un número de identificación para cada paciente de grado 0. Es lo que veis ahí en la imagen como el Case ID. Este número, a continuación, va a representarse en el campo fuente de la siguiente tabla, la del grado 1. Esta información de fuente corresponde a la identificación del contacto de grado inferior y este sistema se puede repetir de forma indefinida. Así podemos crear cadenas de contagios. Y justamente realizando estas redes de contagios vamos a poder identificar fácilmente en el ejemplo a partir de los 3 primeros casos positivos, la gente que han contagiado por contagio directo. Es decir, en el ejemplo, Juan Herrera con el Case ID número 1 ha contagiado a Gustavo Valarezo, por eso su fuente es el número 1, que corresponde con el Case ID del grado 0 de Juan Herrera. Y a su vez, a Gustavo se le va a atribuir un nuevo número Case ID, el número 4, para seguir identificando contactos suyos que se marcarán con la fuente número 4. Entonces, además, como cada uno de estos contactos tiene la geolocalización de su lugar de residencia, que hemos recogido a través de sus coordenadas geográficas, vamos a poder dibujar sobre un mapa, una vez importados estos datos sobre un sistema de información geográfica, y ver de una forma muy simple, con un color gris para los casos negativos y con un color rojo para los casos positivos, y al interior de cada círculo un número del 1 al 3 que nos indica el Case ID del paciente 0 de cada uno de los contactos, vamos a poder realizar distintos análisis. Uno de los análisis que podemos realizar a partir de estos datos, de los más sencillos, es el mapa de calor. El mapa de calor nos va a mostrar con colores más cálidos aquellos focos en los que encontramos una mayor incidencia
en los contagios de los casos contacto y con colores más fríos aquellos lugares en los que la incidencia de contagios entre los casos contacto es menor. Otro tipo de visualización que nos permite realizar un sistema de información geográfica a partir de los datos es un diagrama o una red de contactos y contagios. En estos diagramas de vínculos podemos observar la correlación entre los contactos con la misma representación gráfica que en el mapa, rojo para los positivos y gris para los negativos. Y vamos a encontrar en primer lugar a la izquierda nuestros 3 casos positivos y a partir de ellos se ha establecido una red de contactos en las que vamos a identificar positivos y negativos. Y si analizamos más en detalle esta red, observamos que el primer caso de contagio, el paciente 0, Wilmer, contagió a William, que a su vez estuvo en contacto con Olivia y con Jessica. Jessica no se infectó, pero Olivia sí. Y a su vez, Olivia estuvo en contacto con Jordana, pero Jordana no se ha contagiado. Entonces, esta información es muy fácil si la analizamos con un mapa o con un diagrama de este tipo. Y si lo hiciésemos con una base de datos, o como por ejemplo el documento Excel que os enseñaba al principio, tardaríamos mucho en identificar esta red de contactos. Bueno, y insisto en que esto es solo un ejemplo a pequeña escala en la que se están analizando contactos de 3 personas contagiadas por COVID, que en la realidad son cientos de miles. Bueno, y analizando un poco más en detalle esta red de contagios que os enmarco en la imagen, si miramos más en detalle esta red de contactos, encontramos casos positivos de los que no hemos identificado ningún contagio previo positivo. Como veis ahí en la imagen, todos los contactos previos de Karen son negativos, entonces surge la pregunta de cómo se ha contagiado Karen. Pues veamos. Karen es un caso claro de lo que conocemos como un caso de contagio indirecto. No quiere decir que sea un contagio indirecto, porque evidentemente alguien ha contagiado a Karen. Pero con los datos con los que trabajamos en este ejemplo no podemos identificar quién ha contagiado a Karen. Lo que sí que podemos hacer es aislar sobre un mapa todos estos casos de contagio indirecto para hacer un estudio. Son los que veis ahí con puntos rojos. Y además, si disponemos de la información necesaria, que en este ejemplo la tenemos, se podrá ver en qué lugares han estado estos casos de contagio indirectos. Además, podemos dibujarlos sobre un mapa, pero también podemos, con esta información, hacer de nuevo un diagrama con esos casos de contagio indirecto y además con los lugares que ha visitado. Podemos ver todos los lugares en los que ha estado últimamente cada uno de los casos. Ahí vemos, por ejemplo, el ejemplo de Esperanza. Y gracias a este análisis, a este diagrama, podemos llegar a determinar un lugar en común en el que en algún momento hayan coincidido los diferentes casos de contagio indirecto. Aunque sin poder afirmar que han estado ahí al mismo tiempo y que sea en ese lugar en el que se han contagiado, se podría llegar a pensar que posiblemente ese lugar sea un foco de contagio. Y en base a esta información, las autoridades pueden tomar medidas para mitigar este tipo de contagios. Quizás cerrar el lugar o limitar el aforo o tomar otro tipo de medidas respecto a este lugar en el que vemos que ha habido varios contagios indirectos. Bueno, como veis, gracias a la geolocalización se pueden identificar estos patrones que de otra forma quedarían ocultos si no realizásemos un rastreo de contagios basados en la geolocalización. Y para finalizar, os quiero mostrar cómo este análisis espacial y toda esta gestión y administración de datos se puede optimizar si se modeliza y se automatiza por medio de formularios. La idea es muy sencilla. Se rellena un formulario, el formulario alimenta una base de datos y esta base de datos alimenta un sistema de información geográfica. Y a partir de este sistema de información geográfica vamos a realizar análisis de resultados. Veamos cómo. Con un formulario que se puede meter en internet, en línea, se rellenan los datos personales del paciente positivo y su ubicación, e incluso otros elementos, como hablábamos antes, factores de riesgo, enfermedades o patologías previas a su contagio.
También se pueden añadir datos médicos de síntomas, por ejemplo, qué síntomas presenta, en qué estado, si van mejor, van peor, están igual. Se pueden también rellenar los datos de contactos directos que ha tenido con nombre y apellidos y un número de teléfono para que se les pueda llamar. Y los lugares frecuentados o que ha visitado el paciente últimamente, en los últimos días, para justamente hacer un plan como el que os he enseñado anteriormente. Entonces, este formulario en línea se puede implementar automáticamente y lo que va a hacer es rellenar automáticamente esta base de datos de casos contacto de COVID, que a su vez podrá ser utilizada por un sistema de información geográfica para hacer análisis de información, como los que hemos visto anteriormente, ya sea en forma de diagrama o en forma de mapa. Así que muchas gracias. Hasta aquí la conferencia de hoy. Voy a ver si me habéis dejado algún mensaje en el chat, por si tenéis alguna pregunta. Os dejo el tiempo de formular algunas preguntas. Veo que me saludáis desde todas partes del mundo. Así que, bueno, pues espero que os haya gustado y nada, os sigo dejando tiempo para que pues, preguntéis lo que queráis. Excelente información y muy buenas plataformas en las que podemos revisar información el día a día. Muchas gracias, Gigi. Bueno, hay algunas preguntas que van llegando al chat. Hay gente a la que le ha parecido muy interesante, os agradezco mucho. El seguimiento de contactos puede servir sin realizar los testeos suficientes y el aislamiento respectivo. En Perú, el enfermo lo regresaban a casa a que se junte con el enfermo y con los familiares sanos. Sí, en realidad, bueno, no voy a entrar a juzgar si hay errores o aciertos en las políticas que han llevado a cabo cada uno de nuestros países. Está claro que nos ha pillado a todos por sorpresa y que la situación es muy difícil, pero bueno, depende de muchos más factores que los factores teóricos que os enseño aquí en esta presentación. Hay factores políticos y hay factores económicos también que se mezclan con todo esto. Bueno, pues voy a terminar aquí la reunión. Muchas gracias a todos por haber prestado atención. Os quiero mandar un saludo de mi parte y de parte de toda la escuela de CUP. Deciros que podéis encontrar en breves esta presentación en la cadena YouTube de CUP y con esto me despido. Muchas gracias a todos.